Territorio. Grecia ocupa una parte del sureste europeo que se conoce como Península Balcánica, nombre que le dieron los turcos cuando conquistaron este territorio en el siglo XV, por lo que en esta etapa de la Grecia antigua no se le llamaba así. El territorio de la Grecia antigua, llamado Hélade, comprendía 3 partes. La Grecia continental, con los territorios de norte a sur de Macedonia, Tesalia, Beocia y el Ática, y la punta sur de la península del Peloponeso. La Grecia insular, con las islas del mar Egeo, entre otras Creta, Rodas y Lesbos. Y por último, la Grecia asiática, que estaba conformada por la costa mediterránea de Asia Menor, que es la actual Turquía. Cultura. La cultura griega es una de las más influyentes en la antigüedad mediterránea y en muchos aspectos en la cultura occidental, en la lengua, en las artes, las ciencias, la filosofía y bueno, entre otras. Su origen viene de la civilización cretense o minoica de la isla de Creta, y los helenos formaron la primera cultura de lengua griega, llamada Línea B, por lo que se les considera los antepasados directos de los griegos. El alfabeto griego tiene origen en los fenicios, que después lo mejoraron y le agregaron las 5 vocales. La escultura griega comenzó en madera para luego realizarse a mármol. Pueblos como aqueos, dorios, arcadios, eolios y jonios hablaban diferentes variantes de lengua griega emparentada con la lengua micénica. La civilización griega se destacó por su gran desarrollo de arquitectura y por un gran legado filosófico con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, por ejemplo. Los griegos sabían que eran un pueblo único y singular, y sus mayores aportaciones fueron la invención de la democracia, la creación de los Juegos Olímpicos, celebrada en honor a Zeus, la invención de la filosofía, su mitología, sus leyendas, la creación del mundo, de los dioses. Tiempo después, cuando los romanos conquistaron a los griegos, se fascinaron por la gran cultura que encontraron y pasaron a asimilarla como propia. Así se creó la cultura grecorromana. El carácter guerrero de los griegos de la época clásica se consideraba como algo natural, inseparable a su forma de ser, a su pensamiento. Como cada poli era independiente de las demás, lo que provocaba continuas guerras entre ellas por la supremacía en la Hélade. Sociedad y polis. La sociedad griega era esclavista y por lo tanto muy desigual. Esta se componía en 2 grupos de personas que eran los libres y los esclavos. Los libres eran los que no pertenecían a nadie y podían ser propietarios de esclavos en función de su riqueza, y se dividían en 2 principales categorías. Los ciudadanos eran los que podían votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos ellos mismos como tales. En la polis de Atenas se consideraba ciudadanos a los hijos de padres y madres atenienses. Ellos pagaban impuestos y tenían la obligación de servir en el ejército, solo que muchos de ellos se dedicaban a ser agricultores y comerciantes. La otra categoría eran los no ciudadanos. Estos eran hombres y mujeres libres, emigrantes residentes en la ciudad, pero que carecían de derechos políticos y no podían ostentar cargos en el gobierno, y normalmente se dedicaban a la artesanía y al comercio. El otro grupo de personas eran los esclavos, que estaban desprovistos de cualquier tipo de derecho. La polis era una pequeña comunidad independiente y con un autogobierno, que se integraba por sus ciudades y su territorio. Estas eran la forma de organización económica, política y social de la Grecia antigua, donde la zona urbana se llamaba Asti y la zona rústica era la Jora. Algunas de las polis más conocidas son Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Formas de gobierno de la antigua Grecia. Existieron muchos tipos de gobierno dentro de la antigua Grecia. Estos fueron la monarquía, que tenía como figura central a un rey que recibía el trono por herencia familiar, la cual afirmaba que había recibido ese privilegio por una divinidad que le daba dicho poder a todo el linaje. La aristocracia, que fue un sistema
político sugerido por Platón y Aristóteles. Consistía en la designación de hombres sobresalientes por su sabiduría intelectual para ocupar los cargos de gobierno. A pesar de esto, los nobles y la clase alta eran quienes tenían acceso al conocimiento y demás privilegios. La oligarquía. Dicho sistema se centraba en concentrar el poder en un grupo selecto de la misma clase socioeconómica. Solía ser un sistema aristocrático, con la diferencia de que se perpetuaba por linaje de sangre en lugar de escoger a la persona más capacitada. La tiranía. Se trataba de un gobierno que tenía como figura a un individuo que tomaba el poder por la fuerza, dando fin al gobierno antecesor. Se caracterizaba por asumir un poder absoluto y reprimir cualquier oposición. La democracia. Esta forma de gobierno fue la más utilizada en la antigua Grecia. Atenas fue la primera ciudad en usar la democracia en el mundo, en la que se le daba más participación al pueblo en decisiones de gobierno por medio de una asamblea de ciudadanos. Comercio. Debido a su situación geográfica que tenía la civilización y a una gran agricultura autóctona que no era suficiente para abastecer de grano a toda Grecia, se llevó a cabo un importante desarrollo del comercio por mar. Para Grecia y su comercio resultó de manera decisiva el desarrollo de importantes flotas mercantiles, en donde los principales puntos de intercambio fueron Egipto, Italia y zonas de Libia. Los griegos vendían al exterior aceite de oliva, vino y cerámica. No hay que olvidar que en aquellos tiempos no solamente se comerciaba con las materias primas, sino que también existía un comercio generalizado de esclavos. Precisamente la fuente de este comercio de esclavos eran los prisioneros capturados en guerra, la piratería y el bandidaje. Ejército. Un ejemplo del ejército griego es el ejército ateniense, en donde todo ciudadano tenía la obligación de combatir si se daba la ocasión, hasta que cumpliera los 60 años, donde se volvía voluntario. El ateniense era un soldado valiente y desenvuelto con un alto sentido del honor. El ejército contaba con una infantería ligera que tenía arqueros y honderos, reclutados generalmente entre los extranjeros residentes que no gozaban de todos los derechos de ciudadanía. También tenía una infantería pesada, los hoplitas, que estaban compuestos por ciudadanos ricos y se ordenaba en falanges, que eran grupos compactos de soldados. Su equipamiento era un escudo cóncavo y circular, una sólida lanza de unos 2 metros y una espada que generalmente se usaba más. Su cabeza estaba protegida por un yelmo metálico y llevaba también una coraza como segunda protección del tronco, así como grebas para las piernas. En combate, el escudo de cada soldado solo cubría su parte izquierda, dejando libre la parte derecha, que era cubierta por el soldado pegado a él. Esto significa que el éxito de esta formación consistía en no romper la línea que formaban los escudos. Para los atenienses no era un combate para la gloria personal, sino un trabajo en equipo. Además de los hoplitas y la infantería ligera, había un cuerpo de caballería de 1000 hombres. Los jóvenes aristócratas atenienses estaban orgullosos de ser voluntarios en él, ya que era un signo de riqueza poder proporcionar un caballo de guerra. Por último, contaban con la marina ateniense. Era en este aspecto donde la polis tenía la total superioridad y dominio de su entorno. Desde el puerto de Pireo, la flota ateniense se convirtió en la más poderosa de la época. El tipo de barco más utilizado era el trireme, que está impulsado por 170 hombres. Filosofía. Su filosofía se origina en el periodo clásico de la antigua civilización griega entre 499 a 323 a.C. La palabra filosofía fue acuñada por primera vez por Pitágoras y significa amor a la sabiduría. El primer periodo fue el cosmológico o presocrático. Se caracterizó por usar el pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza, el pensamiento, el conocimiento y los sentidos. El segundo periodo se centra en los problemas del hombre. Se confrontan las ideas de los sofistas y de Sócrates. El debate filosófico que caracterizó este periodo fue la relatividad o la universidad de conceptos como el bien y el mal. En este sentido, los sofistas eran escépticos y relativistas, afirmando que el bien y el mal, por ejemplo,
dependía del punto de vista de cada individuo. En cambio, Sócrates señalaba que estos conceptos no eran relativos, sino absolutos, y que se llegaban a esa verdad mediante un proceso de preguntas y razonamiento. La filosofía clásica sienta las bases para el discurso político y lógico del pensamiento occidental. Se caracterizó por el uso de la retórica, que era el caso de los sofistas, y la mayéutica, que era el caso de Sócrates. Religión de la civilización griega. Su religión era de carácter politeísta, es decir, que se basaba en el culto de múltiples deidades que representaban ideas abstractas para ellos, como la justicia, la guerra, la ética y entre otras.